Hi, everybody. Hola, buenos días a todos. Welcome, bienvenidos. Today's talk will be in English and Spanish, and I will be translating. La charla de hoy será en inglés y en español, y yo haré la traducción. My name is Juliana Ramirez Herrera. I am a postdoctoral fellow at the Gardner Museum and the University of Toronto. Welcome to our annual Diane Wolf Lecture as part of the Gardner Museum's lecture series. Mi nombre es Juliana Ramírez Herrera, soy una becaria postdoctoral en el Gardner Museum y la Universidad de Toronto, y les doy la bienvenida a nuestra charla Diane Wolf, que es parte de la serie de conferencias del Gardner Museum. You will notice that your mix and videos are muted and the chat option has been disabled. There will be a Q&A following today's talk, and we invite you to send your questions through the Q&A function at any point. Notarán que sus micrófonos y cámaras están desactivados y la opción del chat está apagada. Habrá una sección de preguntas y respuestas al final de la charla, por lo que los invitamos a enviarnos sus preguntas a través de la función de Q&A o QIA en cualquier momento. Please note that this program is being recorded and made available and will be made available for viewing at a later date. Por favor, tengan en cuenta que esta conversación está siendo grabada y que estará disponible para su reproducción más adelante. Although we are joined today virtually to talk, I would like to acknowledge that the Gardner Museum operates on the ancestral territories of the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat, and it is home to many Indigenous peoples from across Abya. We are grateful to have the opportunity to learn and to live on this land. Aunque hoy nos reunimos de manera virtual, quisiera reconocer que el Gardner Museum opera en los territorios ancestrales de los Mississauga of the Credit, los Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee y Wendat, y es hogar de muchas otras personas indígenas de toda Abya Yala. Estamos agradecidos por la oportunidad de aprender y de vivir en esta tierra. It is a pleasure to welcome Francesca Herbert Spence and Francisco Huichaqueo, who have kindly accepted my invitation to share their experiences as Indigenous curators from the North and the South with each other and all of us. Es un placer darle la bienvenida a Francesca Herbert Spence y Francisco Huichaqueo, quienes amablemente han aceptado mi invitación para compartir entre ellos y con nosotros sus experiencias como curadores indígenas del norte y del sur. Hi, hola Francesca and Francisco. You can turn on your cameras, pueden prender sus videos. Fran, hola, excellent. Ok, bueno, empecemos. Francisco, let's start with you, empecemos contigo. ¿Nos podrías contar quién eres y cómo llegaste al mundo del arte y darnos una idea de tu labor? Could you share who you are, how you found your way into the art world, and tell us a bit about your practice? Voy a saludar en mi lengua indígena. Mari con Puché, Cupo Buenoi, Cheta Francisco Huichaqueo. Soy Francisco Huichaqueo, del pueblo mapuche, el territorio de Gualmapu, que es entre Chile y Argentina hoy. Espero que tengamos una buena conversación con todas las personas que están al otro lado del portal de la pantalla. Francisco, introduced himself and said hi to all of us in his native language. He is from the Mapuche people and lives in the territory between Chile and Argentina. Continúa, Francisco. Perdón. Tranquilo. Bueno, la pregunta de cómo partió, déjala ahí un poquito. Es difícil responderla porque uno tiene varios comienzos en la creación. Podría decir que mis primeros acercamientos al arte o a la observación tienen que ver con en la infancia, en el huerto, que trabajé con mi padre en mi niñez. Yo creo que ese es uno de los comienzos. Después uno decide
tener estudios formales de arte en escuelas occidentales, que es lo que tenemos al alcance, y posteriormente uno va después fusionando conocimientos o decolonizando ciertos conocimientos de la estructura educacional estatal chilena en este caso. Okay, so Francisco says this is a hard question to answer because one has many beginnings. And he says he traces back his beginnings to his childhood working at the garden with his father. And then subsequently, he pursued different studies in Western institutions. But of course, that is then followed by a fusioning of these two traditions, as well as a decolonization of learned knowledge from these Western institutions. Continúa. Y más o menos tu pregunta, ¿cómo la podrías conducir? Porque sobre comienzos tenemos bastantes. Tengo estudios formales de arte y cine. ¿O tu pregunta va más en el sentido de cómo trabajamos en las artes con la arqueología, por ejemplo? Yeah, so Francisco is asking me to clarify my question because we have different beginnings, he says. And he's also, in addition to being a curator, he's an artist and he also makes film. So I will clarify my question, which is specifically in his work with archaeological belongings in museums. Francisco, sí, específicamente tu curaduría en museos con prendas de memoria, como tú las llamas, en los museos. Bueno, la llegada a estos espacios de la alta cultura, como le llama Occidente, fue por un asunto de necesidad y de justicia hacia los pueblos indígenas, en este caso mapuche, porque vi que no teníamos presencia alguna como humanos vivos, como cultura viva, como cultura milenaria, en el contexto dentro de estos museos. Y ahí yo noté o notamos un déficit alarmante, lo cual me empujó a tomar una posición, dejar tal vez de lado ciertos intereses estéticos que tenía en ese momento, hace muchos años, Mm. y de alguna manera dar un alto grado de energía y tiempo de mi vida para este aprendizaje y esta, lo puedo decir ahora, esta lucha contra colonial hegemónica de cómo los museos contemporáneos o precolombinos, como se les llama aquí, albergan nuestras y muestran nuestra cultura. Mhm. So he says that his path, his entrance, his beginning in this spaces of fine art as we know them, emerged from a need for justice, because there was no Mapuche presence in these spaces, at least as a culture that continues to be alive, that is millenary, but that continues to be alive. In the context of the museum, Francisco saw this as an alarming absence. And so he felt the call to abandon some of his aesthetic interests of the moment and dedicate great part of his time and energy in this fight. He calls it a fight against, hegemonic and colonial systems. Voy a continuar. Dale. Dentro de ese contexto, de esa exploración a nivel personal en el paisaje interior, espiritual, y en el paisaje exterior, paisaje social, aflora un asunto que padecemos los pueblos indígenas, que es un trauma colonial. Tal vez no tan, en el inicio, no tan, ¿cómo se podría decir? Bueno, lo voy a decir de otra manera. Aparece ese trauma y ese trauma me lleva a generar ciertos movimientos dentro de los museos eh, de manera urgente. Lo vi como una especie de emergencia, ¿ya?
porque el trauma para mí iba ligado muy a lo que yo vi detrás de las vitrinas del museo, que es el secuestro, es lo invisible, ¿ya? Es la zona oscura, es la zona fría, es en la zona de la muerte y no de la vida. Entonces, de alguna manera, yo vi traspasado al ver estas imágenes en los museos, lo vi traspasado y lo resentí en el cuerpo biológico, en el cuerpo Mhm. energético, en el cuerpo de la memoria. Mhm. So he says that this personal exploration, which happens in the realm of the spirit, but also socially, through this exploration, he recognized colonial trauma, and he recognized this as an emergency when he visited the museum and saw behind the glass these belongings in this cold space, in this trapped space. You know, he called it, this is a kidnapping of the memory, and that experience of the belongings was, he felt it physically in his body as well. En el contexto de país, o en el país que me dijeron que era un país, una nación llamada Chile o Argentina, porque también hay mapuches allá, eh, como dato público, no somos reconocidos por la institución. Somos un pueblo que está ahí, asimilados en el lenguaje, en la cultura, donde se ha ejercido violencia por mucho tiempo. Y mientras, en este caso, Chile no reconozca nuestra existencia como actores sociales válidos, no creo que tengamos grandes avances. Entonces, Mhm. ese es el contexto del Chile y ese es el contexto donde está el paraguas cultural de los museos también. Por eso no Mhm. hay avances. Y es Mhm. ahí donde algunos de nosotros tenemos ángulos de mirada y resistencia ante estas, yo le puedo decir, a veces suena un poco exagerado, pero son a esta altura, son vejaciones contra grupos humanos. Mhm. And so Francisco adds that, you know, in what he says, in what I was told was my country, and what was told is this country, Chile, and also Argentina, because Mapuche people also live in Argentina. The Mapuche have no institutional recognition. They are simply seen as an assimilated group, but not social agents. And the museum is tied to this national project. And so he sees this action as an act of Mapuche resistance. Okay. Decir que los museos son lo que decanta una nación bélica. Mhm. Nosotros pertenecemos a un mundo indígena que perdió guerra, ya perdió la guerra, y el expolio hizo lo que quiso con nosotros. Y el museo es el símbolo de la nación, y la nación exhibe como rarezas exóticas sus trofeos de guerra, que es lo que pueden estar viendo en este momento en la pantalla, que es una exhibición que dirigí, curé y soñé, no al modo occidental, sino que al modo indígena, ¿ya? Que quedó como, podría decirse, un precedente en la decolonización de un museo arqueológico en Santiago de Chile. Mhm. Entonces, a eso es lo que nos enfrentamos. Posiblemente Canadá tenga otros avances, otras historias, y bueno, ahí ya nos contará Fran. mi colega Francesca. See that. Yeah, so he Francisco again ties the museum with this national project and really emphasizes that what happens at the museum and what happened in colonial times, which is the defeat of the Mapuche in that colonial war, continues to be violence against the human rights of the Mapuche, and that the belongings that we see exhibited in the museum are the war trophies, or the trophy wars, that what was stolen from the defeated. And so in this image that we have here, this is one of the interventions that
Francisco made in one of the pre-Columbian museums in Santiago de Chile. This is an exhibition that he directed, curated, and dreamed, he says. And we'll be talking about dreams later. But he says, I dreamed not in a Western sense. He wants to, not give space to Fran to answer the question, but he also asked, and wonders if Canada has a different relationship with First Nations and Indigenous people. And yes, Fran, maybe it's your time to go ahead and answer the question. Ahora vamos a darle el chance a Fran de que responda la pregunta y nos cuente si de pronto la experiencia en Canadá ha sido diferente o similar para ella. Francisco has asked. Yeah, we'll definitely cover that in the chat. First, I'll answer the question that Juliana has posed. And first, I should probably introduce myself. My name is Francesca Hebert Spence. I am an Anishinaabe. I'm a member of Saging First Nation, which is an hour and a half northeast of Winnipeg, on Lake Winnipeg. I grew up around Winnipeg in southern Manitoba. I did my undergrad at Brandon University in the Visual and Aboriginal Arts program. Fundamentally, that was a very different experience because we learned about Indigenous art history in tandem with the kind of, what's the word? The same type of curriculum other universities offer, which is like Canadian art history, like global, not global in the sense of like, but this idea of like Eurocentric art history where we learn about the Renaissance and things like that. Also, if you want me to pause so that you can translate for Francisco, just like hold your hand up for me. Fran, voy a resumir un poco la introducción de Fran. Fran es Anishinaabe, de un territorio cerca de Winnipeg. Ella se crió entre Winnipeg y Manitoba y ella hizo su pregrado en la Universidad de Brandon, donde estudió historia del arte indígena, pero en conjunción con la historia del arte occidental, con el canon occidental. You can continue, Fran. You said that so much more efficient than I did. And so that is fundamentally a different background or education that a lot of other programs are offering and continue to offer, because Indigenous art a lot of the time is an elective, something that's offered, and then it becomes a specialization rather than something that's ingrained into every single conversation, not every single conversation, but like a large part of the conversations. So down here, I have a photo of an installation that I did. I started off as a fine arts student. I started off as a maker. My major was in ceramics. My professor was Lin Zhu, and other professors within the program that had a really big impact on me were Kathy Mattis, Peter Morin, and Colleen Cutchell, who are also all Indigenous. So we had a lot of folks of color in our department, and that also creates like a different dynamic in the conversations that we have around identity and art. I'll let you. I'll have to, maybe you can type the names of your professors because I missed them. Fran va a escribir los nombres de algunos profesores que mencionó porque no logró recordarlos, pero simplemente quería anotar, ¿no? Que la educación que ella recibió en su pregrado en la Universidad de Brandon es muy especial porque tiene el arte indígena como parte central del currículo, y normalmente el arte indígena no es parte central del currículo en un programa de historia del arte, sino si la ofrecen como opción, y tal vez más adelante las personas se puedan especializar en esto, pero nunca hace parte central del currículo. Además, su educación también es como artista. Fran es ceramista, entonces tiene esta experiencia de no solo estar en el arte como académica, sino también como productora de arte.
So the two spaces that had me accidentally become a curator, similar to like Francisco's story of like it kind of like coming to him. On the left is the Daly House Museum, where I worked during the summers. And this was an installation that I did called Smocks, Frocks, and Covers. At like one point, the director of the museum dropped off like a bin of aprons that were borrowed from another institution, like one of those big blue Tupperware bins that was just waiting for me on my desk one morning. And it was like, make an exhibition about this. And so I approached it from a craft perspective because I was in ceramics, and I was like quite critical of it. I was like, aprons, I'm a feminist. And then through engaging with these objects and engaging with these works, which a lot of them were handmade, I realized like I got like corrected so fast, you know? And then on the right side is the Glenn P. Sutherland Gallery, which was the student gallery. I never curated there. I think you had to be like a painting major to get like a job to like, you know how universities work. But I never got to curate there, but I did do my last thesis exhibition. And this was a space that we engaged with a lot as students. And that was also really important in understanding like what's the process of doing an install, what's the process of selecting artwork. Did you so just to clarify, did you exhibit your ceramics or did you paint as well? It was I wasn't a painter. Okay. I like drawing, I like ceramics. It seemed like I liked everything but painting. But painting, got it. Yeah. Okay, aquí estamos viendo en la pantalla dos imágenes que para Fran son importantes en su narrativa de cómo empezó en el mundo del arte. A la mano izquierda está una foto sobre el Daly House Museum, una exhibición que Fran curó con estos delantales. Ella dice que llegó una mañana a la oficina y se encontró una caja con un montón de delantales y le dijeron, haz una exhibición. Y al principio ya se sintió ofendida porque decía, como soy una feminista, que voy a hacer una exhibición de arte sobre estos delantales. Pero a través, pasando tiempo con los delantales y dándose cuenta, son hechos a manos, como que esta narrativa, esta reacción inicial que ella tuvo se complicó. O se enriqueció, mejor. Y a mano derecha está la Galería de Arte de la universidad, donde ella no pudo curar porque es más presentada o concentrada en la pintura, pero fue en este espacio en donde ella presentó su senior thesis, su programa de grado, su tesis de grado del pregrado. Fran, do you want to add something more, or should I move on to I think we can go on to the next one. Yes, okay. So our next question. Next photo. I'll show a couple exhibitions from the Art Gallery of Alberta, and then I curated the Art Gallery of Alberta afterwards. Esta es la Galería de Alberta. And this was this is an exhibition called Stretch Mark, was a acquisition project. That was the first like large exhibition that I did. Were you part of the acquisition? Like yeah. It was an acquisition project, so we selected works to be purchased, and okay. It was like a different dynamic than just curating. Esta es una de las primeras grandes exhibiciones que hizo Fran y es parte de un grupo o sea, además de escoger los objetos o los objetos de arte que se iban a exhibir, fueron objetos de arte que se exhibieron porque iban a ser adquiridos por el museo. Fran, maybe we can talk about that because I think that's a difference between your work and Francisco's work potentially. I feel like a lot of your curating is about acquiring indigenous art. Francisco, le acabo de decir a Fran que me parece que esa puede ser una de las diferencias entre su trabajo, porque muchas veces gran parte de la labor en los museos acá es adquirir objetos de arte hechos por indígenas para que se vuelvan parte de las colecciones de los museos. Y no, no es ese tu rol, me parece. Pero bueno, vamos a ver si surge más adelante en la conversación.
Francisco, te hago a ti la pregunta, luego volvemos a Fran. ¿Te consideras un curador y qué significa para ti que te llamen o llamarte, si tú mismo te llamas a ti un curador indígena? Do you think of yourself as a curator, and what does it mean for you to call yourself or that others call you an indigenous curator? Bueno, por mucho tiempo me negué a ese título que me dieron los propios museos, porque tenían que poner qué es lo que estaba haciendo yo. Gracias por poner eso. Y yo le decía, soy Francisco, soy mapuche y quiero hacer estas intervenciones o estas expansiones territoriales dentro de un espacio museal occidental. Y hubo mucha insistencia en llamarme curador y yo me negué por varios años, hasta que me empecé a dar cuenta que escuchando conversaciones de personas mapuches que también escucharon la palabra curador sin saber que eran los comisarios o los que organizaban exposiciones dentro de una sala. Y en un momento, en una exhibición que tuve en el 2017, una mujer mapuche me dijo, usted es curador, usted es machi, usted es chamán, usted es curandero, porque ahí dice curador, dice en el muro de los créditos del museo. Y ahí dije, bueno, si ella lo ve así, es algo que yo no estaba viendo. Y dije, bueno, de aquí en adelante me voy a denominar curador, no como lo dice la academia o las instituciones de museo, pero curador cercano más al curandero, que hace actos reparativos, que sanan ciertos cuerpos, en este caso, un cuerpo de memoria, un cuerpo colectivo que tiene que ver con la representación que se hace dentro de los museos, o lo que han hecho con nuestra cultura o nuestra cosmovisión y nuestras prendas de memoria o prendas arqueológicas, como le llaman. De ahí me he considerado un curandero, curador desde ese lugar, para que se entienda bien. Okay, so Francisco says that initially he rejected the term because it felt like museums and Western institutions needed to label what he was saying, or sorry, what he was doing and who he was. And he kept saying, I'm Francisco, I'm Mapuche. All I want to do is do these territorial expansions, he called it, territorial expansions inside of the Western Museum. And so he rejected the title until listening to other people in his Mapuche community talking. And in particular, in 2017, during an exhibition, a Mapuche woman came and asked him if he was Mechi or a shaman, a curandero, a healer, because she saw the word on the text on the wall, the curator label, and read it or understood it as curandero, healer. And for Francisco, that was eye-opening because he hadn't seen himself or the word in that light. And so from then on, he's accepted the term, but not as intended in Western institutions in the Western world, but as curandero, as healer, because he does see his work as very connected to repairing and healing bodies. The collective body, the memory body. Gracias. ¿Quieres agregar algo o pasamos a Fran? Sí, quiero agregar que, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, hay prendas mapuches de piedras de poder de 1000 años, 800 años, la alfarería, metagües o jarropato que se llaman, o mencuwe, están puestas en ese espacio que emula el territorio ancestral, pero está dentro de un palacio de arte, o sea, de un museo de arte, ¿ya? Y aquí yo siento que respecto a la imagen anterior que estaba tras los vidrios y tras las alarmas y tras toda esta cosa de protección antirrobo, aquí lo dejo de manera libre. Hay una liberación, ¿ya? Y creo que en la liberación, en la representación liberada de lo nuestro, hay por defecto una medicina, o sea, hay una curación.
¿Ah? Entonces, desde ahí yo también me enuncio curador, porque la gente en el caso de Santiago fue y pudo tocar lo que no había tocado en muchos años. Y ahí hay una relación con la emoción y con la memoria que se ajusta en el interno espiritual del cuerpo humano mapuche, del humano mapuche. Um, Excellent. Francisco is, showing us here this image where we see, in English we call them belongings, but he calls them, geez, prendas de memoria. I don't know how to translate that, ¿Vale? but it's like belongings of the memory, or like the clothing of memory. And these are ceramics and rocks that date from 800 years ago, 1,000 years ago. Metagues, Harropata, Mencawe are the names. And here, unlike the first image, these belongings are not behind a glass. They're liberated, they're represented in their liberation. And so this is the medicine, this is the healing practice, the practice of the curandero or the curador. And these allowed visitors, Mapuche visitors, in the space of the museum to touch and to have that physical connection with these belongings. And let's remember that Francisco described the trauma as experiencing that trauma physically when he would see these belongings behind glass. So this physical contact is important for that healing of that physical, emotional healing and reconstitution of the memory. Francisco, simplemente un comentario que es interesante, que dices que están los vidrios y todas estas protecciones antirrobo cuando ha sido precisamente el robo lo que ha hecho que estos objetos lleguen al museo. Qué bueno que haces un acento en ese lugar, porque de alguna manera los que resguardan estas colecciones, coleccionistas o el Estado, son justamente los ladrones. Yo soy un poquito más viejo y más valiente en decir eso. Hace 10 años atrás no lo hubiera dicho, pero ahora sí, ya no me avergüenzo y no me escondo porque quiero ser visible. Esas personas fueron ladrones y el robo lo protegen con sistemas antirrobos, que es una paradoja muy, muy extraña. I made a comment to Francisco, the observation of the irony that he says, the previous picture, we could see the belongings behind glass with all the protection, the security that protects them from being stolen. And I said, isn't it ironic that these belongings were stolen? And so he says, yes, it is precisely the thieves that are now protecting these belongings, these memories. And he notes, he says, you have to be very courageous to use that word, thieves. This is not a word that I would have used in the past, but I no longer hide because it is a paradox that it is the thieves that now protect or that hide behind all these security measures against stealing. ¿Puedes avanzar un poquito la imagen? Dale, la ¿Otra? siguiente. Sí, creo Está. que otra. Ah, bueno, esa, para después darle la palabra a... Dale, ok. Eh, y es en este momento, cuando son liberadas, todo eso dentro de un contexto de un palacio de museo muy hermoso, muy recién restaurado, que está bien, los chilenos restauran su patrimonio, y por defecto y por derecho propio y por derecho ancestral, como herederos naturales, tenemos derecho a reparar también, como le llaman, nuestro patrimonio. Eso para que quede como... esas son mis palabras al mundo occidental, el derecho. Y en esta escena hay platos que se usaron para pagos ceremoniales. ¿Ya? Significa que gente mapuche, en mi ausencia, muy pertinente, fueron e hicieron pagos ceremoniales a este espacio.
¿ya? Entonces, en ese momento, yo siento, y lo reafirmo, deja de ser arte contemporáneo. Es otro asunto que todavía yo no le he puesto un nombre, ¿ya? Toda esta movilización con el derecho ancestral de visibilidad, no sé qué nombre ponerle, solo sé que son expansiones territoriales, reocupaciones territoriales de lugares donde ya caminamos antes en el pasado. Solo ahora estamos volviendo a pasar por este mismo espacio configurado dentro de un palacio de arte, de un museo. Excelente. Sorry, I'm like, touch is very beautiful. So here, this photo. Oh no, he says this exhibition took place in the museum, a very important museum in Chile that had just been restored and renovated. And he says, I mean, makes sense, beautiful. And of course, Chile and Chileans have the right and the energy to restore and renovate their buildings of national patrimony. And he says, in Mapuche, we also have that right. We also have the right to repair our patrimony. And so here we see 3 plates that visitors in Francisco's absence, when they came to Mapuche visitors, when they came to the museum, did some ritual offerings. And so he says, at this point, this stops being contemporary art and becomes something else. Not sure what he says. I don't have a name for it, but it is tied to our ancestral right of healing, of repairing. And these are territorial expansions, reoccupations of the land that we've already walked, that now we're refinding, reconfigured in these new settings, but that can be repaired and healed. Gracias, Francisco. Le doy la palabra a Fran. Por favor, sí. Dale. Fran, okay. I'll repeat the question. Do you think of yourself as a curator? What does it mean for you to be called or to call yourself as an Indigenous curator? So a term that I like to use, especially when I'm writing and I have space to kind of talk about that, is the word cultural producer rather than curator. I think it encapsulates like the different levels and the different types of engagement that we have, both within our own communities, but also, you know, as makers, as thinkers, as agitators, and the ways in which we do activism. If that's either like marching or blockading, or through like these really quiet discussions that we have about like the state of affairs, you know, this is all momentum and this is all work. And when terms like academic or curator or, you know, artist with a capital A are used, what we're doing is we're erasing like the work that like so many other community members are doing in my mind, in favor of these institutional titles and these institutional spaces. And so I think cultural producer is just like a much larger, broader umbrella that talks about like the multifaceted elements of like of that work. I'm happy that you went to this slide in particular, because this was the Beating Symposium, Sigaminishin, Winnipeg 2020. This was the first exhibition that I was able to pitch in the middle of my master's program. I'll let you translate this before I get into this next bit. Sure. I'm like so into it, I forget I have to translate. Fran dice que ella
Ella en realidad no le gusta el término curadora y más bien prefiere el término productora cultural. Le parece que es un término más expansivo, que abarca más y que nos refuerza estos modelos occidentales. Em, el término productora cultural o producción cultural abarca diferentes niveles en los que ella siente su trabajo tiene un impacto en la comunidad, como pensadora, como académica, también como artista y como activista. Todo esto está relacionado y todo esto es trabajo que puede pasar, que toma diferentes formas, que puede estar en el silencio de la reflexión académica o también como en la bulla de una intervención más agresiva del espacio museístico. Y entonces empezó a escribir esta foto que ya le voy a dejar que continúe. Esto es sobre el Beading Symposium. Beading es un término difícil de traducir, pero es como tejer con cuentas, con chaquiras. Le decimos de diferentes formas en toda Latinoamérica. Es en el 2020 y fue el primer lugar donde Fran pudo hacer la primera propuesta perdón, de curaduría que tenía. Era una estudiante de maestría en ese momento. Ok, Fran, continue. So my like ability to dream, I guess, in Ujú. this, like what I wanted, what I imagined was what was asked of me was to put together a proposal for an exhibition and like a panel. And I was like, how about we have a full symposium? Because I was Mm. young and naive and thought it would be simple. Okay. Hold on, because I think I misunderstood you. So this is actually what you ended up proposing. I understood that this was the place where you were able to pitch your first idea, but this is what you did. So I ended up doing an exhibition Okay. and a symposium at the same time. Okay, got it. And it was also in collaboration with like 3 other institutions in the city that also did exhibitions concurrently. Mhm. My exhibition was at the Craft Council. The Urban Shaman put together an exhibition. The Mawa had an exhibition as well. And then there were 4 visits to collections. So this Wow. idea of like people being able to visit with works and like belongings and go into these collections and see them was a really big part of it. Having So let active me reading tables. Yeah. Oh, that's so cool. So was it so these institutions that you describe, they were in different places and people were kind of like moving in between. Okay, let me Yeah. translate. We had to rent buses. Amazing. This is like a huge event. I'll have a follow-up question, but let me translate first. So, caracterizé un poco lo que Fran dijo al principio. Este no es donde Fran propuso su primera exhibición, sino que es su primera exhibición. Se volvió un gran evento. Como estudiante de maestría, ella, tuvo la oportunidad de proponer algo y terminó convirtiéndose no solo en una exhibición, sino en este simposio que además fue en colaboración con 3 instituciones más y entonces habían acá como vemos en la foto mesas donde se podía tejer con cuentas, además habían buses, dice, que llevaban las personas a las diferentes instituciones para poder interactuar con las prendas de memoria. Entonces fue un gran evento. This is like a huge community undertaking. Oh, it was 100% a community undertaking. There was like an entire team of people who supported the work and also supported me when like the institution that I was partnered with like was like, this is too much money for food. You're spending like this budget irresponsibly. And it's like, no, I'm spending this based on what our priorities are as hosts, what our priorities are to bring community members here. My priorities are different because this is an Indigenous gathering. And so I see why the term curator doesn't quite fit this. no. So, this I think this really changed the direction. I work in kind of 2 avenues. One you identified as like, how are we
bringing works and engaging with artists and acting as like a first line of defense for Indigenous cultural producers within institutions, and negotiating those spaces in a responsible way. And then also, how are we creating spaces? Like, I love how Francisco has been saying it, the territorial expansion. I like to call them like bubbles or like shields, like these little pockets within institutions where you see yourself and where you see your community. And there's this understanding of like, not home, because these places can never be home, but of that grounding. Ujú, ujú. Am, sí, entonces Fran está describiendo este evento, que fue un gran evento, y dice, claro, en la producción de este evento que tenía, lo que digo, una mesa de trabajo, diferentes instituciones, diferentes puntos donde la gente tenía que ir en bus, etcétera. Dice, claro, me acusaron o me decían que estaba malgastando el presupuesto. Eh, y entonces ella dice, pero no estoy malgastando el presupuesto. Esto es lo que se pide de nosotros como anfitriones para los miembros de la comunidad en este encuentro indígena. Entonces ahí le hice yo el comentario que entiendo muy claramente por qué el término curador no le alcanza. Porque si uno piensa en este evento desde esa visión, pues no es. Y entonces dice, sí, en realidad yo veo mi trabajo como la primera línea, un término tan conocido para nosotros en Latinoamérica, la primera línea de defensa en la protesta, em, que negocia, ¿no? Ella es la que negocia los espacios dentro del Museo Occidental con los productores y los creadores indígenas y también con las prendas de memoria indígenas para crear espacio. Entonces hace referencia al concepto de Francisco de la expansión territorial y dice, yo lo veo como burbujas o como escudos donde la comunidad no es que pueda estar en casa, no es que sea un nuevo hogar, pero sí es donde la comunidad puede recordar sus raíces, o estar como más centrada en sus raíces. I would like to do a follow-up question because you both brought it up, and it's this idea of dreams. Fran, if you could talk about dreams, you said this was this event that we see here, this gathering gave you the opportunity to dream what was possible. Let me translate that and then you can answer. Está haciendo una pregunta sobre los sueños, porque los sueños ambos, y es el título de nuestra charla, ambos, Fran y Francisco, lo han mencionado rápidamente en sus respuestas. Fran dice que este evento fue el evento que le dio la posibilidad de soñar en lo que es posible o en lo que puede ser posible. Entonces, vamos a dejar que Fran responda y luego pasamos a Francisco. Yeah, so I think the best way I can describe it, it's not like dreaming in the same way that Francisco did, but in this like yearning, um, this like, what do I want to see? What do I want what do I want the space to be? And this in part stemmed from like participating in a beading circle and like what would it be like to have a beading table in this space? How do I what are the values of that space that can translate? How am I bringing an indigenous framework the way that I understand it from like the way that I've been taught, and not like a pan-indigenous framework, but like a very specific framework from my own lived experience into how this is organized or held? How am I bringing like my values and like what I've been taught to how
I engage with and negotiate um, space for Indigenous artists or for belongings whose makers aren't with us anymore? How do I negotiate space? And so that dreaming, that like yearning, like what feels good in my heart, what feels good in like my body, um, is really important. And Mm, that also means like, how am I creating a space within the institution for like this growth and for this learning? And like I've been really fortunate, like within the Gardner, to um be to like have such a receptive response to these mhm, questions, to these conversations, and to this change, because like that yearning, like it's something that resonates. ujú. Fran dice que ella dice sueño, ¿no? La posibilidad de soñar, no el sueño literal, que tal vez sea como lo, ay, Francisco es así, porque es como Francisco, tal vez luego nos contará, pero como el deseo de qué quiero ver, qué puede ser este espacio, em, y el deseo de lo que se siente bien en el cuerpo, ¿no? Que también lo habló Francisco. El trauma se siente en el cuerpo y la curación sucede también en el cuerpo. Y por eso es importante quitar las vitrinas y acercarnos físicamente a los objetos. Em, entonces, em, Fran dice que ella pensó que es una visión indígena particular, la visión indígena que yo conozco, en la que fui criada, de mi comunidad. No es una visión pan indígena, sino la mía, la que yo conozco. O sea, yo crecí dentro de este círculo de productores indígenas, tejiendo con cuentas. ¿Cómo puedo traducir esto al museo? O sea, ¿cuáles son los valores de este espacio y trasladarlos al museo? Y dice que ha tenido la fortuna en el Gardner de que este sueño, este deseo, lo ha sentido que se ha recibido para la renovación, ¿no? En el proceso de renovación en el que se encuentra el museo. Francisco, si quieres responder ahora tú sobre el sueño y me devuelvo Ay, a... a- volando con la respuesta de ella, interesante, muy interesante. Bueno, los sueños para los pueblos indígenas es un idioma, es una práctica cultural un poco transversal entre Ujú, nuestros mundos. Lo he hablado con mucha gente de otras naciones y siempre coincidimos en, en que le damos mucho valor a las visiones. ¿Ah? En la lengua nuestra hay palabras para todo eso, pero tenemos que traducirlas como sueños, visiones, pero en realidad es otra cosa y algo más, ¿ya? Como el peuma o el perimentún, ¿ya? O el pelón. Son una especie de categoría de visiones que están muy adentro en la memoria de los cuerpos mapuches en este caso. Te dejo que traduzcas para que... dale. Gracias, Francisco. Dice Francisco que, so his dream story. Dreams are a shared language and practice, a shared practice for all indigenous communities. He feels that this is something that emerges in conversation, that indigenous people and the Mapuche specifically value visions. And he says visions. This is the word that we have to give it, visions, dreams, but there are something else and something more than that. And there are Mapuche words, and pelon, perimentum, and puma. Sí, 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 sí. Okay, great. Y hay más, pero a veces a There esta are many altura more. de la urbanidad y el campo se van perdiendo ciertas nociones. Mm, mhm, mhm, mhm. Y bueno, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, viene de un sueño, viene de un peuma, de una revelación en un estado de descanso, claro, del descanso. Es algo que se me presentó, es algo que fue en complicidad con una machi, que es una líder espiritual.
entre otras personas, de gente antigua, mujeres de comunidad. Y, como somos muy temerosos o respetuosos de estas nociones culturales, en este caso yo obedecí esa visión de las prendas mapuches, la arqueología mapuche, la memoria, en una forma de suspensión en un espacio de museo, ¿ya? Y ese fue la noción, el diseño curatorial, entre comillas, que propuse a las autoridades de ese museo en ese momento. Fue a partir de un sueño, de un peuma, ¿ya? No de un asunto intelectualizado, teorizado, academicista. Eso lo borré, lo saqué, lo erradiqué radicalmente y obedecí, en este caso, el sueño. Francisco, En te hago muchas, una pregunta, perdóname, para aclarar. ¿A ti ya te habían contactado del museo? O sea, tú ya estabas sí, pensando activamente en esto. Ajá. sí, sí, sí. Tuvieron 3 contactos fallidos y creo que el cuarto fue, por alguna razón, acepté escuchar. Ok, Y aquí, ok. después de tantos años, aquí estoy hablando de esto. Okay, dame traducir. Okay, so I mentioned three Mapuche words. He says there's many more, but of course these notions can can get lost. And here in the image, he says we're seeing a peuma or peuna. I don't even Peuma. Peuma, a Peuma, which is a revelation in a state of rest, but maybe not completely asleep. This is what I understood. And this happened with the help of Amachi, which is a spiritual leader, a woman, a spiritual leader. And he says, we are, as Mapuche, very, we respect these visions. And I honored this vision where these belongings appear to Francisco suspended in the museum space. And so you could call this a curatorial design, he says, but this is not an intellectual or an academic work. This is a dream. It emerged from a dream. And he says, this came to him after the museum had reached out to him 3 times. He had rejected the possibility of working for the museum for 3 times, and in the 4th time after this revelation, he said, well, I said yes, I had to. And here he is still talking about it with us. ¿Quieres Podemos agregar hablar, algo? sí, Ah, podemos hablar mucho sobre las visiones, pero me quiero referir más a lo que sucedía dentro de este espacio, porque ujú, ahí coincido con Francesca que son espacios de refugio, de activación, de protección, son como unos espacios territoriales protegidos. Y yo pienso que esta exhibición, Huenu Pelón, Portal de Luz, fue un espacio decolonizado, protegido, donde miles de personas visitaron. Y hay una historia muy linda que me la hizo recordar Francesca, de una escuela periférica. Acá la periferia es pobre, ¿ah? De escuelas ujú, pobres. 2 niñas mapuches no hablaban su idioma en la escuela por los epítetos racistas o molestias, bullying. Y la profesora, al entrar a esta exhibición, 2 estudiantes hablan, al ver lo que estaba frente a ellas, hablan la lengua originaria, el mapudungún. Y ahí la persona a cargo de la visita guiada me llama para decirme qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esto que se generó en esta exhibición permitió abrir estas puertas, activar ujú. la memoria. Y estas chicas, estas niñas, se sintieron protegidas para hablar en mapudungún, porque en ese espacio nadie las iba a molestar, porque era territorio indígena, aunque esté en un museo colonial.
Wow. So Francisco says, we can talk about a lot about these visions, but he would like to focus on this space, recalling what Fran said, of the bubble, of the space where Indigenous communities can be grounded and is not exactly home, but is still a safe space. He says it's a refuge that activates. It's a protected territory. And so he recalls the visit, his thousands of visitors came to see this exhibition, but he recalls a particular visit of a very poor school from the periphery, from the outskirts of the city, which is or the country, which is, tends to be very poor in Chile. And there were two students, and these students don't speak their indigenous language, their native language, because they're scared of being bullied, right? There's a lot of stigma still. And as soon as they entered the space and they were, in front of these belongings, they spoke to each other in their indigenous language, in the Mapudungun. And so then somebody came and called Francisco to let him know what was happening. And hearing him speak, you can tell that this is a very fond memory of him, because it demonstrates that these spaces, these territories, activate the memory, and they're a safe space for Indigenous people to reconnect with their traditions and their memories. Even though they're still within the museum, they become Indigenous territories. Y Perdóname, Francisco. esto muy importante, Dime. que como esto se fue manteniendo en el tiempo, esta exhibición, se armó un programa para la comunidad. No era que se deje ahí exhibida y que llegue quien quiera, sino que tenía que haber una relación con la comunidad. Y yo estaba muy de acuerdo con eso, que hacer el programa de educación del museo tomara cartas en el asunto y activara ciertas traducciones culturales a la comunidad. Y dentro de esas acciones, yo me puse como propósito, y porque lo sentí a nivel casi de síntomas, que cada acción o cada intervención o invitación con eventos u otras personas tenían que llegar por medio de los sueños. Y yo creo que esta exhibición en particular me abrió más los canales de las visiones. Y así te podría relatar muchas acciones durante 5 años, pero podría darte un ejemplo que una vez que lo propuse al museo, que había que hacer una gran danza ritual, ¿ya? Y es porque yo soñé que vi 100 cuerpos femeninos, espíritus femeninos, haciendo una danza en esta exhibición. Entonces yo se lo comenté a las autoridades del museo y a la gente que producía los eventos para hacer esto, ¿ya? Entonces yo me adelanté y se lo pedí a una mujer mapuche que llevara su grupo de tejedoras, su colectivo de tejedoras, y que hiciera este baile ritual, ¿ah? Y como es mapuche, entendió que los sueños se obedecen por alguna razón para que nos vaya bien. Bueno, eso podría dártelo como un ejemplo de los tantos más que hay. Dale, excelente. And this relates, I think, to Fran's practice of, to curate for both Fran and Francisco is not just to put something in a vitrine and then walk away. He says these had to be paired with a program for the community, always with the community, in relationship to the community. And he says he felt this very strongly, and he felt it almost as a symptom that these actions also had to come from dreams. And he said, I have many, many examples, but I'll give you one. He said, once I dreamt of a big ritual dance with 100 female spiritual dancers. And so he communicated this vision to a Mapuche weaver so she could bring her group of weavers to the museum and have this ritual dance. And he says, and you have to honor this vision. So she did so, because that's what you do. You have to respect and honor these visions. Fran, do you want to add something? Yeah, Es un I think territorio
territorio Oh. libre, en el fondo. Sorry, No es dime. es un territorio libre, no es un museo, deja de ser Right, museo. Por eso no lo trato como museo después de esta intervención indígena. Es territorio indígena. right. He says, friend, that it becomes a free territory. It's no longer a museum for him. After this like activities or interventions, that's the word. After these interventions, he no longer relates to the museum as a museum. It's an indigenous territory. That's really beautiful. Maybe the term that we can maybe think about would be portals, because like once these exhibitions come down, these works go back into storage. They go That's a back into good. these spaces. And Mhm, so what we're doing is we're opening like a portal that's mhm, temporary. And I think we'll go full circle and kind of address like Francisco's question about like what is the difference between mhm, Canada and like what he described as the relationship in Chile. Um Actually, if you could go to the Schiena Reese, the picture with the 4 images and then the 2 chairs facing each other. Yeah. mhm, This was an installation that had like a whole bunch of reading materials on the table and like has chairs. And so this idea of like visiting, of engaging with work, of reading, um, these like pockets, um, these like spaces to engage and to think are really important within installations for me. These spaces of rest as mhm, well. Um, but fundamentally, like there are more things that need to change within institutions um, outside of a reinstall. And that's where mhm, like I have the power to do that, but Francisco is often working in private collections or in spaces that are individual collections, mhm, um, or what he was referring to as like nation building mhm, projects, um, and those are difficult spaces mhm, to mhm, negotiate and to when working at the National Gallery here in Canada, we redreamed the entire main Canadian and Indigenous galleries. And like after I left, the only substantial change, we were going to break away from the chronology. Everyone was super excited. But then, the only substantial change that happened was that the name of it was named the Indigenous Canadian Galleries. That is what happened after all of that work, after all of that dreaming, after all of that like momentum. That was the only outcome that mhm, happened. mhm, mhm. Um, Okay, let me translate because I yeah, think I'm this like is getting important. fired up now. Um, Francisco Fran dice si tal vez más bien podamos entonces referirnos a estos espacios como portales, porque dice finalmente después de la intervención, después de la exhibición, las prendas de memoria vuelven a irse, vuelven ¿cómo se dice? Al depósito. Entonces, habla sobre esta foto específicamente, dice, esta instalación tiene imágenes, pero además tenía muchas lecturas, más la silla, que es lo que tú dices, ¿no? Crear un espacio donde no es simplemente poner las cosas y ya te vas, sino un espacio donde la gente pueda pensar, pueda descansar, pueda tomar tiempo, pueda estar. Em, pero Fran dice, finalmente, a pesar de que podamos tener esas intervenciones, más cosas tienen que cambiar. Y dice, yo he tenido la fortuna, dice Fran, que ella ha tenido la fortuna de trabajar en instituciones donde ha podido hacer un cambio más fundamental, pero no es siempre esa la experiencia. Y entonces da un ejemplo de la Galería Nacional aquí en Canadá, donde dice, resoñamos toda la galería
y después donde queríamos como olvidar la cronología, como moverse en una dirección completamente nueva y después de todo ese trabajo, finalmente el único cambio sustancial que ocurrió, que quedó, fue renombrar la galería como no solo arte canadiense, sino arte indígena y canadiense. Y entonces es como la frustración de lo que queda por hacer, de lo que no se puede hacer. Oh, la entiendo perfectamente. Ah, perdóname, y dice que tu experiencia es aún más difícil, cree ella, porque trabajas mucho con colecciones privadas, instituciones que son incluso más difíciles, tal vez. No sé cómo, si te parezca o si tengas algo que decir. Sí, sí, son difíciles, hay frustración, hay tristeza, viene un lugar oscuro de sombra, digamos, a nivel interno, porque eh, la estructura, ya el edificio del museo es agresivo. ¿Ah? La forma como se exhiben prendas ceremoniales de uso espiritual, donde no deberían estar, y por más que se les ha dicho que no deberían estar, los siguen instalando. ¿No? Entonces, eso es una pelea eh, larga, eterna, sorda, no escuchan, y para congraciarse con el mundo, porque también han sido avergonzados por el mundo que presiona para la restitución o devoluciones o comandancia de nuestra cultura, eh, toman y seducen con acciones de moda, eh, instalan, no sé, programas, pero que finalmente no, finalmente no restituyen lo robado. ¿Ah? Piden un perdón políticamente con fecha de caducación por un tiempo, pero al final los dueños y dueñas siguen siendo las mismas familias o el Estado oligarca. Entonces no hay un cambio Ujú, de raíz, no hay un cambio profundo. Entonces ahí es la frustración, ujú. o una de las tantas Una de frustraciones. las tantas, exacto. So, Francisco says that yes, definitely, Fran, there's lots of frustration and sadness that, like, he feels deeply. These are dark, dark spaces within, within himself and in the community. And he says, the building itself of the museum and the curation, the form in which these belongings are exhibited is violent, because many of these belongings are ritualistic objects, it's just their belongings, right? That many members of the communities, of indigenous communities, have said over and over and over again, this is no place for these belongings. This should not be exhibited at all, and much less in the way that they are. And yet it continues to happen, and so it is a fight. And so what happens then, that there is now these institutions feel shame too, because there is calls for repatriation. There's like people like you two working for doing these interventions, and so museums are taking actions and developing this programming, but they feel like token actions, like there's no real. It feels very frustrating. That big question remains of what else can happen, what else can change, what's the fundamental change. We should move to the Q&A, but Fran, if you want to say maybe one last thing before we answer questions from the audience. Ya nos vamos a movernos a las preguntas y respuestas, pero Fran va a decir un último comentario antes de recibir. Yeah, I think we can agree that like a lot of these works need to go home. Mhm. And from a community's perspective, like what creating like these lines or rules or directives that are indigenous led on what's appropriate to be in this space and what's not, and understanding that that's going to change
based on each community. Mhm, And being able to take those cues and understand consent is like an ongoing thing. mhm, That involves building a deeper relationship with communities as individuals rather than, um, myself as a single Indigenous curator mhm, speaking for everybody, mhm, um, which is not a position I ever want to be in mhm, or feel mhm, comfortable being in, right? So mhm. that being the goal. Sí, entonces dice Fran, bueno, el objetivo definitivamente es que estas prendas de memoria vuelvan a casa, a su hogar. Y, y al menos que los museos, estas instituciones puedan escuchar a las comunidades y seguir las reglas que estas comunidades o las directivas que estas comunidades indígenas dan a estas instituciones para cuidar, para estos objetos y estas prendas de memoria y exhibirlas de la manera más apropiada si tienen permiso de seguir con ellas y de seguirlas exhibiendo, ¿no? Y ese permiso es un permiso que se debe consultar constantemente, no es un permiso que se da una vez y es eterno. Y esto requiere relaciones más profundas entre las instituciones y las comunidades, profundas con más que un individuo, ¿no? Porque ustedes dos están aquí como representantes de su comunidad, pero no pueden hablar por todos en su comunidad y mucho menos por todas las otras comunidades indígenas que están en las Américas. Exacto. Sí, Ujú, cada persona o nación, pueblo tiene sus propios procesos, exacto. propias dificultades y su propia relación con el poder. Finalmente. Exactly. Yes, so Francisco says that exactly. Like each community, each group has its different processes and rules and relationship to power. So these are specific relationships that need to be developed and nourished. Okay, great, excelente. Let's see if we have questions. It's Q&A time. To Q&A time. If I could access the Q&A, Sama, help. Okay, got it. Okay, so we have a question here. It says, such a pleasure to be part of these. Thank you. Questions for both. What do you imagine as the role of non-Indigenous educators teaching the public about works that have cultural significance for Indigenous communities? This is a great question. Te la traduzco, Francisco. Dice, bueno, las gracias por estar acá y dice, ¿qué crees que es el rol de los educadores en museo, no indígenas que trabajan con los visitantes del museo, con el público y que tienen que se relacionan con estas prendas de memoria que tienen importancia para el mundo indígena? ¿Qué rol crees que tiene el educador no indígena? ¿Respondo yo primero? Sí, dale. Pero la persona no indígena en un espacio de museo. Como educadora del museo, ¿no? Claro. Perfecto. Ujú, Lo primero es vincularse con el pueblo indígena y trabajar en conjunto o darle el paso o la voz a él o ella para que represente y hable de sus antepasados. O sea, eso es lo primero. Es un ajuste histórico. ujú, ujú. Los originarios, los herederos y herederas naturales, tengamos la voz adelante. Y si hay dificultades, bueno, que hay una preparación previa, que eso sí pues, es posible, no podemos todo el tiempo estar ahí al frente. Claro, claro, claro. Okay, so Francisco says that it is very important to develop these relationships with Indigenous communities and Indigenous people so you can work together and you can share space with these Indigenous people. Let them be first, come first, have them who have a voice first in how these belongings are presented. But then he acknowledges, like, of course, at some point, hopefully in this relationship, there is a learning process because it's also Francisco didn't use this word unfair, but it's like also not right to have Indigenous people be the ones that are doing the work, right? But there has to be a relationship that is developed. Dale, Francisco, ¿quieres agregar algo? ¿Por qué? Porque
cuando tenemos la relación con el campo o en nuestras ceremonias o en el cotidiano, nosotros a veces tenemos acceso naturalmente a nuestras cosas que tienen muchos años, a los cántaros, a las Ujú, cerámicas o a las piedras de poder que son milenarias. Entonces, las tocamos muchas veces, accionamos ujú, ciertas cosas muchas veces. Entonces, cuando vamos al museo, las vemos ahí atrás, ya sabemos qué es lo que pasa. Pero en cambio, una ujú. persona Ajá, indígena nunca ha tocado una piedra de poder, nunca ha ajá, tocado un ajá, mecabe de ajá, 500 años. Es ujú, eso, que hay ujú, vínculos. Y al tocar se despiertan ciertas ujú, ujú. traspasan ciertos poderes también, que el otro no lo tiene porque está solo desde afuera. Por eso es importante que nosotros hablemos. Right. He says that the reason why it's important to for indigenous peoples to be the first ones and to have the voice for these belongings is because, at least in Francisco's experience, he says, in the inner territories, they have access to many of these belongings in their everyday life, of these ceramics that they experience on a daily basis, that they can feel, that they can use, that they can touch, and that not only activates a cultural memory, but develops a very different relationship to these belongings, that a person working at the museum doesn't have access to that experience. Fran, would you like to add something, or Yeah, I agree with what Francisco is saying. I also would probably add that the difference between like, and I think like the key part of that question is cultural significance. So that's like, are we talking about shaking tent or are we talking about tobacco? You know, um, some of those are private, and I would probably like personally, I have an aversion to bringing ceremony into these spaces. Um, because there's a really long history of people shorthanding and exoticizing and like turning our ceremony into spectacle. But then, let's talk about tobacco where it's like applicable and where it's relevant. But like if you see a piece and you're like, let's just talk, like I'm going to tell you about tobacco instead of the other work. So much of my curating is about looking at somebody's artwork and how it's been written about and being like, that's Mhm, not mhm, what I would mhm, have, that's not the story I would have told. mhm, mhm, mhm. Um, and so being careful about negotiating that, and like what Francisco has said, helps negate some of that. So there is a place for non-Indigenous educators to share about Indigenous cultural production, but it's just like thinking about the intention behind it and the like, why are you telling this story, and Mhm, like mhm. how is it applicable, and having that self-reflexive Right. kind of Uh, second or third turn. Fran agrega un punto muy importante, me parece a mí, que dice, la clave para ella está en esta palabra de qué es importancia cultural, porque hay diferentes tipos de prendas de memoria y hay unas que son privadas, ¿no? Lo que decía Francisco antes, o sea, son cosas que no deberían estar en el museo en principio. Entonces, hacer esa distinción, ¿no? Respetar de lo que no se puede hablar, hay cosas que no se pueden hablar. Y Fran dice que tiene una aberración a traer la ceremonia o el ritual a los espacios por la historia, a los espacios museísticos, por las historias de exoticismo y espectáculo que ha surgido y ha vivido alrededor de estos momentos de ceremonia indígena en los espacios. Entonces ya dice, tal vez una estrategia para el educador no indígena es ser más autorreflexivo y de pensar, ok, ¿cómo se ha hablado sobre esta prenda de memoria en el pasado? ¿Qué hay? ¿Qué está mal de eso? ¿Y qué no está mal de hecho? ¿Y por qué tenemos que hablar de estas cosas? También, como parte de la visita al museo, puede ser una autorreflexión de lo que ha hecho el museo mismo. Ujú. Ok, pasemos a la siguiente. Dice, Entiendo. dime. Es como hablar desde la vitrina. Ujú, ¿Entiendes?
Sí, desde ahí, ahí están, desde la vitrina. Desde Desde la esa vitrina. vitrina. Exacto. Sí, Francisco, so you need a good speak from the vitrine, from that stance, from that point of view. Put yourself in that position. Ok, otra pregunta dice aquí. Dice, my question is what is an exhibition that they're most proud to have been part of? Yes, there's a question for both of you. What's like the exhibition that you're the most proud of to have been a part of? I'll let Francisco answer that one first because I'm Oh. curious actually. Francisco, dale, responde, dice que ¿cuál es una exhibición de la que más te sientes orgulloso de haber participado, haber creado? Em, Pienso que la que hemos estado... ¿Tienes la imagen? Sí, sí, espérate, ya vuelvo a compartir. De esta, de esta. Mm. Ups. Esa, Ujú, esa, y avanza, ujú, otra más, esa también, otra, esa. No, la ujú. anterior, Ah, la la anterior, anterior, perdóname. esa. Esas dos. Ya. La primera fue un gran viaje, una gran batalla, un gran aprendizaje. Transformó mi vida. No pensé que del año 2014 hasta ahora mi vida iba a girar y mirar hacia mi pueblo, ¿no? Pensé que iba a ir más al campo, pero terminé yendo más a un museo y que esa otra es otra forma donde está nuestro campo indígena. Ujú. Y, y esta otra, Trick Metahuecura, Cántaro de Piedra Roto, donde pude, después de muchas acciones políticas, realmente hablando con el poder, de liberar y exhibir bajo los protocolos indígenas en una sala de manera libre. Mm, ujú, ujú, Yo ujú. creo que esa ha sido como... eh, estoy contento por esas ¿En qué año fue esta? 2021. Okay. So Francisco says the most significant exhibits that he's participated in are this one, which, you know, came up a lot in our conversation because it transformed his life. This is in 2014 when he had this revelation, this vision, and he said, you know, at that point, I thought I was going to spend more time in the countryside with my community, and I ended up in the museum, going to the museum. And it's really, you know, it's transformed his life. And this one, because after he says this is the result of many, many conversations with power, because this is when he was able to free the belongings from the glass case, from all that security, and to just exhibit them in the most freest form possible. This is from 2021. Fran, do you want to answer, or do you prefer that we move to another question? Up to you. The Beating Symposium, Sigma Mission, 100%. And then Stretch Mark is another exhibition that I was really proud of because there were aspects of the acquisitions where some of the works, once the artist passed, would go home because it included like their hair. And so being able to write that into the agreement, and also there are processes for every time that work comes out. It's a copa blanket. One of the works in the exhibition. I don't think it's in the photographs, but That one is those this are, one, the one that yeah, the stretch mark, yes. yeah. So Fran dice el simposio, sin duda alguna, por todo lo que ya hablamos, pero también esta, porque muchos de los objetos de arte que el museo adquirió tenían, lo va a llamar partes humanas de los artistas, entonces la adquisición vino con un gran paquete de condiciones de qué objetos tenían que volver a casa, cómo se podían exhibir o no, entonces se siente como un gran logro en ese sentido. Ok, veamos otra pregunta.
Acá dice, you talk about portals and safe space. How does the act of entering a museum, crossing a specific portal, inform patrons about the sacredness of indigenous ceramics and the process of making those items? Francisco, la pregunta es que estamos hablando de portales y dice y espacios seguros, ¿no? Para la comunidad indígena, que dice, ¿qué actos al entrar al museo podrían informar a los visitantes de que estás entrando a un espacio sagrado indígena? Fran, maybe you go first this time. I'm like, well, I'm just Snoopy. I want to hear what Francisco said. So like my purpose or like my intention behind curating isn't to like educate or inform viewers on things, or to teach indigenous culture. And I don't think that's the role of indigenous cultural production within institutions. That's been used historically as a means of like self-actualization for non-indigenous communities, or to be used as the other, as a means to like reify or cement what it is to be European or Euro-Western. So this whole conversation about like the role of an education within institutions is just something that I kind of reject, and grapple with a lot, especially like now that I'm working as a contemporary indigenous curator, like cultural producer in a museum. Sí. So that I think is my answer. I'm sorry. No, that's excellent. I mean, we don't need to have answers for everything. Fran tiene como dificultades en responder la pregunta porque dice, personalmente no creo que mi rol sea educar o informar. Y es como, es difícil, o sea, estas instituciones han reificado posiciones occidentales de poder y pues, o sea, sí, no tiene, digamos, una respuesta. Es como, no sé, Francisco, si quieras agregar. Sí, estoy del lado de Francesca, que Ajá, siempre te traduciendo y explicando todo a todo el mundo. ajá, ajá. Trabajamos 24 horas al día, pero bueno, en mi caso y en nuestras experiencias hemos tenido que tener más paciencia y reeducar, compartir información. En mi experiencia, a las trabajadoras del museo, desde los guardias de seguridad hasta todo, se les tuvo que hacer unas clases para que cuando vean un indígena con su ropa tradicional, los dejen entrar. Esa no es solo la exposición, no solo el movimiento político ni hablar con autoridades y recuperar lo tuyo. Además, hay que hacer una traducción cultural todo el tiempo. ¿Ya? Wow, Fuerte. eso es fuertísimo, but Francisco sides with Fran, says like, it is exhausting and it's not their work. They don't see us like always being translating and explaining things. But he says, in the case of his exhibition at the Pre-Columbian Museum in Chile, they did have to do training sessions for everybody in the museum, including security guards. So when they saw an indigenous person walk into the museum with their traditional clothing, that they would be let in the museum because, these are cultural behaviors that need to be unlearned. Okay, next question. It says, many support the idea of repatriating objects of indigenous cultural heritage, but worry that the absence of these objects in museums and publications might result in less awareness about and less visibility of indigenous people and culture by non-indigenous people. What are your visions of how objects of cultural heritage could go home, but not be erased from the broader Pan-American cultural historical landscape? Francisco, la pregunta es que dice, muchos apoyan la idea de repatriar prendas de memoria indígenas, pero se preocupan que esta ausencia de estas prendas de memoria dentro de los museos occidentales y las publicaciones occidentales resulte en menos visibilidad y menos conocimiento sobre la cultura indígena en audiencias no indígenas. Entonces, la pregunta es ¿qué visión hay para que pueda haber este retorno
y que no se borre em, esta presencia indígena. Ajá. Bueno, los occidentales tienen un problema. Yo, a modo de humor, es su problema. Ya, voy a intentar responder. Yo no estoy tan a favor de las restituciones por la siguiente razón, no para que se queden para siempre los países colonialistas, Ujú, sino que la restitución es de un país colonialista a otro país colonialista y ujú, no pasa, no baja a manos del pueblo nación indígena, ¿ah? Porque en mi caso, o en nuestro caso acá en Chile, no tenemos reconocimiento, pasa al patrimonio del país, de la nación Chile, ¿ya? Entonces, por ahora, nosotros, como dice Francesca, abrimos portales, o yo le estoy llamando ir a los acompañamientos a los museos del mundo, de Chile o de donde estén en Europa. Eh, por ahora estamos tomando, o tomo como esa idea de ir al acompañamiento y ver qué va pasando, ujú, porque hay ujú, cosas más importantes para nosotros que una restitución, que ujú. es los espíritus atrapados de nuestros antepasados, nuestras memorias, nuestras bibliotecas, ¿ya? Que están escritas en los tejidos o en la propia cerámica. Conocimiento que aquí no está y está secuestrado o está en los museos europeos, por ejemplo. Eso es como lo más de emergencia, ¿ya? Ahora, si en el caso de que haya restitución, bueno, no sé, habrá una realidad virtual que la inteligencia artificial lo cree y esa es su... Ujú, ujú. No podemos tener todas las soluciones. Hay Sí. que, sí, ellos, el mundo occidental, tiene que cruzar el puente intercultural, porque hasta el momento, sin ofenderse, no es una ofensa personal directa, hay una ineptitud intercultural. ¿Ya? Ujú. Entonces eso tiene que acabarse porque hay un agotamiento y una fatiga de nuestros mundos de estar, vamos a traducir 100 años más lo que No, cómo debe. y yo agregaría ahí que el riesgo, o sea, deben tomar el riesgo de que eso pase, porque ahora el riesgo es que no el riesgo, lo que pasa es que las comunidades indígenas no tienen estos objetos y entonces como, ¿por qué tienen que estar ustedes en esa posición? Por miedo a algo que, en fin. Bueno, let me translate. He says, Francisco says, that in the West, there's a problem, or Westerners have a problem. Um, and, and he says, like repatriation is complicated in the case of at least belongings from Latin America, because belongings that would be repatriated would go from a colonial power to a colonial power. They become the national patrimony of the country, of Chile in his case. And so it's not like these belongings would return to the Mapuche. The Mapuche have no recognition. They have no means to request a repatriation. And so he says, his strategy right now is to accompany these belongings, to go to the museums and to accompany the museums, to visit the spirits and the memories that are stuck in these places. And he says, who knows, in the future, maybe there will be like other forms, which actually there are now things that are happening, of like other forms of repatriation, right? It's not just like the return of the belonging, but there's virtual returns. Hay retornos virtuales ahora, Francisco, no del objeto. O there's other strategies, but he says the step has to be taken by Western institutions. It's time that Indigenous people stop like figuring it out. It's like, why is that this is a problem that needs to be solved first by Indigenous people, rather than Western institutions taking this risk. He says crossing that bridge. I think we probably have time for one more question. No, I have to answer this question 100%. You want to answer this question, Fred? I desperately, because this is so applicable to what we're doing right now at the Dale. garden. Okay. So Um, maybe yeah, there's a couple more questions, but go ahead, Fran. I will hold you guys hostage for another 5 minutes. I'm sorry. Please, Um, please do. The So- belongings are hostage, so we should too. Jeez.
I think like part of this conversation or part of this question is framing that the conditions for going home is that they'll never be entrusted in these institutions again. And my question is, what are these institutions doing that means that they don't deserve to hold our works or belongings? What are they doing wrong? And like, why is that an Indigenous community's responsibility to navigate and to like forgive? What we're doing during the transformation project and the reinstall is asking to borrow works from communities and prioritizing that rather than going out and going to auctions and trying to buy historical works, historical belongings, and instead like building an ongoing relationship. Francisco, he's gone. But instead, rather doing that through an ongoing conversation. And again, this is community led. Like this is, if there's a inappropriate or strange way, like again, consent can be pulled. Communities can say, you know what, I don't like the way that you framed that case. I don't like the action you took. That wasn't related to display. I think the way that your director is handling themselves, saying they don't believe in decolonization, is something that our community can stand behind. And it gives Indigenous people, Indigenous communities agency and the right of refusal, which is really, really important. And it's something that's obviously very uncomfortable for institutions because there's a reckoning that would happen based on how people have conducted themselves. And there needs to be an admittance of that. There needs to be an apology, like a sincere apology that needs to happen and to come together in a clean slate and with that understanding. So that was like my Thank you for response I to think that. this is great, and unfortunately we won't be able to answer the 2 more questions that we have remaining. No vamos a tener tiempo de responder las 2 preguntas que quedan, but I think that Fran's point is an excellent place to end. Creo que el punto de Fran es excelente para terminar, que dice que parte de esta conversación de retorno, de repatriación, de restitución, no puede estar condicionado a las necesidades de las instituciones occidentales. Ellas mismas deben preguntarse qué es lo que están haciendo mal, porque no es una solución simple, como lo dijo Francisco. En el Gardiner, por ejemplo, en el trabajo que está haciendo Fran para el museo, dice, hemos preferido hacer préstamos en vez de ir a comprar estas prendas de memoria. Hemos optado por desarrollar esas relaciones, porque esos procesos deben estar liderados por la comunidad y con el permiso de la comunidad. Y el permiso, como ya lo dijimos, debe ser constante, debe ser pedirse constante. Y hay que dar también espacio para que la comunidad diga no. Está el derecho de decir no. Y en esas conversaciones, en esas relaciones y en ese permiso constante es donde la institución, el museo, puede entender qué es lo que está haciendo mal, qué puede hacer diferente. No es una solución simple como repatriar y ya, por varias cosas que hemos discutido. Bueno, como digo, desafortunadamente no tenemos tiempo para todas las preguntas, pero ha sido increíble tenerlos a ustedes dos y quiero darles muchas, muchas gracias por aceptar mi invitación. As I said, we unfortunately won't have time to answer the last 2 questions, but I'm so happy that Francisco and Fran agreed to be in this conversation with me and that you all were able to join. I hope that this was enjoyable for everybody, and hopefully we'll get to have more of these gatherings of the North and the South in the future. Esperamos que podamos juntar al norte y al sur en otras ocasiones. Un abrazo para todos. Hugs for everybody. Gracias, Francesca. Gracias, Juliana, y al Museo Garnier. Gracias por la conversación. Fue de harto aprendizaje. Excelente. Thank Thanks. you so much, Francisco. Nos vemos. Chao. Have a great Chao. day. Callado.